Muy bien, iniciamos esta grabación explicando brevemente el concepto de lo que hace a economía naranja. Muy interesante, ciertamente, eh, el concepto para los que van a dedicarse al emprendedurismo y principalmente eh, procuramos realmente medir el grado de aportación que se puede implementar dentro de cada sistema económico. La economía naranja ha sido abordada por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, desde hace varias décadas, ¿verdad? En el 2013, la institución primeramente edita el libro de Economía Naranja, una oportunidad infinita, escrita por Felipe Buitrago e Iván Duque. Y allí empieza un poco el debate acerca de una economía creativa, la capacidad empresarial como uno de los principales recursos. De hecho, que la tecnología viene acompañando al desarrollo económico, pero más que nada esta capacidad intelectual que se viene un poquito poniendo énfasis en materia de prioridades. Es decir, acá lo que nos interesa un poco es poder lograr una mayor participación de los diferentes agentes de la actividad económica. Entonces, se la puede definir así, como el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por todo lo que hace a la propiedad intelectual propiamente hablando, y que nos invita o nos indica que las ideas pueden generar valor, ¿sí? Y que de hecho cada una de nuestras aportaciones puede significar réditos económicos. Ciertamente hay y aquí una división bastante interesante que desde este curso fueron desarrollando, como las artes visuales, artes escénicas, el turismo y la educación artística dentro del patrimonio y arte fundamentalmente. También las industrias culturales, editoriales, audiovisuales, fonográficas, ¿sí? Eh, y en materia de creaciones funcionales, ya los diseños web, software, agencias de noticias, publicidad y moda, ¿verdad? O sea, son todas ideas que generaron valor y que en efecto muchos países hoy una de las grandes contribuciones a su Producto Interno Bruto viene de la mano de las ideas fundamentalmente. Es decir, todo lo que conlleva a marketing, publicidad, y donde cada día hay una mayor aceptación y se generan mayor cantidad de políticas y debates sobre la misma, ¿verdad? De hecho que hoy día lo que hace a la industria en sí, 29.5 millones de trabajadores dependen de este tipo de economías creativas, también le podemos decir, ¿verdad? Superando de hecho a la industria automotriz en Japón, Estados Unidos y la Unión Europea, ¿verdad? O sea, básicamente hay una cantidad fuerte de personas que dependen realmente de este tipo de generación de valores, ¿verdad? Y a todo le podemos agregar innovación y a todo le podemos agregar ideas. Ya saliendo un poco del esquema fijo de la producción física, la propiedad intelectual, la capacidad empresarial, la capacidad de generación de ideas, eh, reitero, hoy nos permite generar un valor y ese valor es económico, ¿sí? Entonces hay una importancia en cuanto a políticas y me quiero referir a Colombia como el país que cuenta con una ley naranja hoy, ¿cierto? Y que en definitiva invita a cada microemprendedora con sus ideas poder generar nuevos valores y generar nuevas tendencias, ¿verdad? La moda, por ejemplo, es un ejemplo bien claro de lo que es este tipo de economía, ¿verdad? Incluso las figuras políticas, las figuras de liderazgo, hoy tienen un componente muy amplio en cuanto a ideas. O sea, es un modelo de negocio que se da con regularidad, eh, propiamente hablando, ¿verdad? Y si miramos las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook,
cada vez hay mayor cantidad de nuevas ideas innovadoras que marcan tendencia y que, bueno, ciertamente influencers utilizan para generar likes, generar nuevas informaciones, poder emitir mensajes, de repente pueden emitir mensajes políticos, sociales, propagandísticos, y eso genera otra vez valor. Por eso es allí donde entra un poco las series, películas, o sea, hoy día más series, videojuegos, influencer en YouTube, Twitter, artesanías. Hay un valor simbólico intangible, que ese valor simbólico intangible supera fundamentalmente al bien de uso. Ese es el concepto fundamental. Entonces, más que nada, en Latinoamérica y en Colombia principalmente ya existe una cantidad importantísima de empresas, pero también faltaría mayor estímulo por parte de gobiernos. En Paraguay, como está, bastante avanzado, pero aún no es que falte apoyo precisamente del Estado, sino que faltaría mejorar nuestra capacidad intelectual en materia de jóvenes. O sea, de repente están las ideas, pero no las sabemos bajar a línea. Esa es una de las grandes barreras para poder propiciar este modelo, ¿verdad? Ya en los 90, de hecho que los modelos de crecimiento de Romer y Lucas afirmaban que el conocimiento era una parte importante de todo tipo de crecimiento del Producto Interno Bruto, es decir, que el futuro era el conocimiento, decían en ese entonces los economistas. Ahora, ya eran conceptos antiguos que hoy estamos viendo que se están empezando a cumplir. Hoy, mañana, en el programa de CNN, Oppenheimer estaba entrevistando a Bill Gates y él justamente ya hablaba de innovaciones en torno al problema principal con el que se enfrentaría el mundo de aquí a unas décadas, que es los cambios climáticos, y que tenemos que ser lo suficientemente creativos para reemplazar la tecnología que poluye el medio ambiente hoy y que estimula cada vez más a un sobrecalentamiento para poder mejorar nuestro estándar de vida a futuro, ¿verdad? Eso lo decía el mismo Bill Gates, y que dentro de lo que es su fundación iban a hacer varias inversiones al respecto. Muy interesante hoy la entrevista realizada, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de innovación, entonces hablamos de creatividad. Y muchas personas que ciertamente no se consideran creativas o no se dan cuenta de su grado de creatividad, podemos afirmar de que efectivamente la creatividad es una condición humana. Muchas veces nos subestimamos nosotros mismos, pero cuando algo nos despierta pasión o cuando algo nos despierta interés, sí nos volvemos creativos, y esa es una tendencia del mismo ser humano, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despertar la creatividad. Y hay varios textos que se recomiendan dentro de este curso. Nos hicieron leer el manual dinámico de consultas, por ejemplo, para el manual de la creatividad, y empezar un poco a ver el otro lado del negocio que puede generar algún bien o algún servicio, ¿verdad? Yo, que estoy en el área de servicios electrónicos de una importante cooperativa, estamos analizando el tema de la durabilidad ya de lo que es una tarjeta de débito, ¿verdad? Y cada vez el plástico como tal va a ir, o la tendencia es la desaparición, ¿verdad? Hoy me tocó hacer un pago por Flywire, una experiencia bastante novedosa, pero ya sin mayor complicación para lo que hoy día requiere un pago a una universidad en los Estados Unidos específicamente, y lo hice sin problema, y me lo han confirmado rapidísimamente, o sea, súper rápido. Y son creaciones que el hombre mismo hace buscando facilitar el estilo, o las transacciones, en este caso comerciales, pero producto de lo que hace a la economía. Entonces,
Y aquí hay algunos ejemplos que en Latinoamérica tenemos con empresas que estilan, digamos, este tipo de economías o que se estimulan. Y como lo decían ya Luzardo, De Jesús y Pérez, la creatividad no tiene una única definición, ¿verdad? Se la considera como una cualidad humana puntualmente, y algunos psicólogos cuestionan el hecho de que sea una característica de los seres humanos. Más que nada, viene innata en el hombre esa posibilidad de ser creativos. No hace falta estudiar mucho, sino que lo que hace falta es estimular el pensamiento reflexivo y crítico. Por eso, de entrada yo le decía, la memorización no es amiga de la creatividad, muy por el contrario, uno tiene que tener la información y a partir de ahí analizarla, procesarla, las variables económicas, las variables financieras, la tiene que uno masticar, analizar los por qué, las consecuencias. Entonces, hay un proceso de resolución de problemas cuyas soluciones pueden presentarse de una manera novedosa. Es decir, puntualmente la creatividad es un atributo personal o de un proceso en el que las ideas son finalmente generadas. La pregunta clave es cómo puedo ir yo generando nuevas ideas, ideas colaborativas y constructivas dentro de una empresa, ¿verdad? Yo hablo de repente de empresas jurídicas, sociales, fundaciones, y cada vez se presentan maneras más creativas de solucionar los problemas, ¿verdad? Ya no es con la fuerza física, sino es con una capacidad de procesamiento lógico, tecnológico, que uno puede de repente con un clic ya poder dar o brindar soluciones respecto a las diferentes problemáticas. Entonces, y aquí hablamos de creatividad artística, que involucra, por ejemplo, imaginación y capacidad para originar ideas originales, novedosas. La creatividad científica, que se activa desde la curiosidad, la observación de fenómenos. La creatividad económica, que es lo que más nos interesa a nosotros, que se trata de un proceso más bien dinámico que apunta a la innovación en tecnología de producción, prácticas comerciales y mercadeo, lo decían Luzardo, De Jesús y Pérez en el año 2007, y que de hecho estas prácticas comerciales van cambiando cada vez más de metodologías. Puntualmente eso se vuelve distinta la manera de poder dar una solución a las diferentes problemáticas. La definición de que la creatividad es un atributo personal o un producto al azar es cuestionada por otro autor llamado Burgos, ¿verdad? Quien argumenta que pensar esto nos favorece el reconocimiento a los creativos en su capacidad de aportar una perspectiva diferente a los desafíos mundiales. Entonces, él hace una suerte de crítica, pues para este autor no todos tienen esa capacidad de creatividad, uno lo tiene que estudiar, esforzarse. Yo diría, y me quedaría más con la primera definición, atendiendo a que existen niveles de creatividad. Algunos son ingenios, incluso uno mira un poco personas que usan el ingenio para a veces para, o no digo delinquir, ¿verdad? Precisamente, pero sí para de una u otra manera ganarse la vida, ¿verdad? Entonces van tratando de ingeniarse dentro de, a veces son ideas muy buenas, a veces son regulares, pero sin necesidad a veces de ser o de tener que haber asistido a la mejor de las universidades. Finalmente, el emprendimiento es considerado por el Banco Interamericano de Desarrollo como uno de los sectores transversales de la economía, ya que los emprendedores creativos se han adoptado y transformado a las necesidades actuales. Entonces, el universo naranja considera que existen empresas, ideas innovadoras que varios años atrás no se consideraban posibles y hoy sí son posibles gracias justamente a la tecnología y a la innovación que nos permite hoy mejorar. La innovación es la principal herramienta de la economía naranja. Yo le puedo preguntar en el examen, ¿cuál es la principal herramienta? La innovación. Y es considerado por el BID como la mejor manera en que las empresas puedan crear valor y dado que cambia la forma en que se desarrollan los productos y servicios. ¿Verdad? De hecho, que aquí y nos detenemos un poquito, nos invita a fomentar la discusión, fomentar lo que hace a
análisis, pensamiento crítico, criticar los proyectos, criticarlo con constructividad, pero paralelamente otra vez brindar aportes y analizar, reitero, posibles problemáticas y sus posibles soluciones, que, bueno, en definitiva, nos alienta un poco a tratar de dar una solución distinta e inteligente a cada una de las problemáticas. Entonces, resumiendo un poco, la economía naranja estimula a la productividad tecnológica mediante una herramienta poderosa llamada innovación. El recurso se llama capacidad empresarial. ¿Cómo se adquiere? A través del conocimiento que, bueno, en definitiva lo adquirimos más que nada en cursos de posgrado, en la universidad, inclusive en las tareas a veces cotidianas que realizamos en los trabajos, ¿verdad? Con la experiencia, y abriendo la mente, ¿verdad? No siendo lo menos tercos posible y por el contrario, con mucha capacidad de asimilar errores que podamos estar cometiendo en forma interna.